Moisés, entre la arena y la palabra. Un ensayo histórico y humano sobre el profeta que enseñó a caminar. Capítulo 1. Vida, el hombre que habló con el fuego. Nació en tiempos turbulentos, cuando Egipto era el corazón palpitante del mundo antiguo y el pueblo hebreo, una minoría laboriosa pero oprimida, vivía a la sombra de los faraones. Su nombre, Mosé, significa sacado de las aguas, y fue literalmente eso, un niño rescatado del río por la hija de un rey. No hay símbolo más exacto para lo que sería su vida entera, alguien arrancado del curso común de la historia, puesto aparte por una mano misteriosa para una tarea que ni él mismo comprendía del todo. Moisés creció en la corte egipcia, educado entre papiros, astronomía, medicina y la arquitectura de las pirámides. Algunos textos rabínicos afirman que llegó a ser general de los ejércitos del faraón, otros lo pintan como un joven contemplativo, más inclinado a la reflexión que al poder. Lo cierto es que la doble identidad marcó su destino, hebreo de sangre, egipcio de educación, un extranjero en su propia casa. En ese conflicto íntimo nació el profeta. La historia bíblica lo muestra impulsivo. En un arrebato de justicia, mató a un capataz egipcio que azotaba a un esclavo hebreo. Ese acto, mezcla de compasión y rabia, lo convirtió en fugitivo. Huyó al desierto de Madián, donde el destino, ese viejo narrador caprichoso, le tenía reservada una segunda vida. Allí conoció a Séfora, hija de un sacerdote, con quien se casó y tuvo 2 hijos. El hombre que sería legislador primero aprendió a cuidar ovejas. Fue pastor antes que líder, y esa humildad del oficio rural sería su escuela de paciencia. Una tarde cualquiera, mientras el sol del Sinaí doraba las piedras, Moisés vio algo que transformaría su existencia, una zarza que ardía sin consumirse. En tiempos antiguos, donde todo era símbolo, ese fuego era el lenguaje de lo eterno. De aquella visión surgió una voz: «Yo soy el que soy». Así comenzó una conversación que duraría el resto de su vida. Moisés no era un visionario exaltado, dudó, protestó, alegó tartamudez, incompetencia, miedo. Pero el misterio no acepta excusas, y Dios lo envió a Egipto con una misión imposible: liberar a su pueblo del faraón más poderoso de la tierra. Cuando regresó, ya no era el joven impulsivo, sino el hombre que había aprendido a obedecer lo incomprensible. Su bastón de pastor se convirtió en instrumento de poder, y su palabra, en desafío al imperio. En el relato bíblico, las plagas azotan Egipto como una sinfonía de advertencias. Los egipcios lo vieron como un mago, los hebreos, como un salvador. Quizá fue ambos. Pero más allá del mito, lo que emerge es una lección política: el poder absoluto siempre encuentra su límite en la voz del oprimido. El éxodo, esa marcha imposible de esclavos hacia la libertad, fue el nacimiento de una identidad. Moisés no condujo a un pueblo cualquiera, sino a una multitud sin ley ni tierra, sin más brújula que la fe. Durante 40 años vagaron por un desierto que, más que espacio geográfico, fue laboratorio moral. En esa arena se forjó la idea de comunidad, de pacto, de responsabilidad compartida. Y Moisés fue su arquitecto invisible. Murió sin entrar en la tierra prometida. Desde el monte Nebo, contempló la meta que no alcanzaría. Quizá allí comprendió que el sentido del viaje no era llegar, sino aprender a avanzar. No dejó tumba ni monumento, solo una herencia de palabras. Y esas palabras siguen ardiendo, miles de años después, como la zarza que lo llamó. Capítulo 2. ¿Qué hizo el legislador del Espíritu? Más allá del relato religioso, Moisés fue un reformador político y moral. Si Hammurabi codificó la justicia en piedra, Moisés la inscribió en el alma. Los 10 mandamientos, entregados en el monte Sinaí, no fueron solo preceptos religiosos, fueron una declaración de dignidad humana. Por primera vez en la historia, se proponía que la ley no provenía del poder del soberano, sino de una fuente superior a cualquier hombre. El Decálogo condensaba siglos de sabiduría oral y costumbres tribales. No matarás, no robarás, no mentirás, principios universales, simples en su forma,
pero revolucionarios en su alcance. Establecían que la libertad debía ir acompañada de responsabilidad, que el pueblo no podía ser libre si no aprendía a gobernarse a sí mismo. Moisés entendió que la emancipación sin orden conduce al caos, y que la ley no debía ser instrumento de dominación, sino de convivencia. Su rol no fue únicamente religioso, sino civilizador. En torno a la Alianza del Sinaí se organizó una sociedad, se instituyeron normas sanitarias, reglas agrícolas, costumbres alimenticias, y una estructura de justicia descentralizada. Los estudios modernos ven en ello el germen de la identidad nacional israelita, el paso de un grupo de tribus nómadas a una comunidad cohesionada. La religión fue el cemento de esa transformación. Pero Moisés no fue un dictador teocrático. Su relación con el pueblo fue tormentosa. Hubo rebeliones, quejas, nostalgia por Egipto, allí teníamos carne y pan, desconfianza en el futuro. Cada crisis revelaba la fragilidad de la fe colectiva. En esos episodios, Moisés actuó como mediador, entre el cielo y la tierra, entre la justicia y la compasión. Esa doble función, profeta y político, pastor y juez, define su grandeza. En términos históricos, su figura se convirtió en el modelo del líder moral. A diferencia de los conquistadores, que imponen obediencia, Moisés propuso pacto. Su autoridad no nació de la fuerza, sino del compromiso. Esa idea, transmitida a lo largo de los siglos, inspiró la noción de ley natural, los contratos sociales y, más tarde, el fundamento ético de la democracia moderna. El Éxodo dejó una marca cultural inmensa. No solo configuró la identidad judía, sino que sembró el imaginario de Occidente. El paso del mar como símbolo de liberación, el desierto como escuela de virtud, la tierra prometida como esperanza de justicia. Todo movimiento emancipador de la historia, desde los esclavos afroamericanos hasta los pueblos coloniales del siglo XX, ha encontrado en Moisés un espejo. La humanidad, parece, sigue cruzando su propio mar rojo. Capítulo 3. Curiosidades, entre el mito y la historia. Hablar de Moisés es caminar entre la fe y la arqueología. Su existencia histórica no está comprobada de forma definitiva, pero su impacto cultural es incuestionable. Las primeras referencias escritas aparecen en la Torá, siglos después de los supuestos acontecimientos. Algunos historiadores modernos lo vinculan con figuras semíticas del Egipto del siglo XIII a.C., otros lo consideran una construcción colectiva, una memoria simbólica de la liberación. Sin embargo, reducirlo a un mito sería ignorar la fuerza transformadora que encarnó. Las tradiciones no sobreviven por accidente, necesitan un núcleo de verdad. Moisés representa ese punto donde la historia y la fe se tocan. En un mundo dominado por reyes divinizados, él propuso una divinidad moral que no necesitaba templos ni estatuas. Fue, en cierto sentido, el primer monoteísta ético consciente, antecedente directo del pensamiento abrahámico que moldeó el judaísmo, el cristianismo y el islam. Algunos detalles biográficos se escapan entre el polvo de los siglos. La adopción por la princesa egipcia podría reflejar antiguas costumbres de integración, o quizás una alegoría de cómo lo hebreo fue educado por lo egipcio. Las plagas, el cruce del mar, el maná, todos episodios que mezclan teología y memoria colectiva. En ellos, más que un registro histórico, hay una verdad simbólica, la certeza de que la libertad humana siempre exige atravesar desiertos. Las tradiciones rabínicas añaden matices entrañables. Moisés, dicen, era de temperamento sereno, pero con un sentido de la justicia casi insoportable. Era tartamudo, lo cual convierte su papel de orador en una ironía divina. Se cuenta que, tras romper las tablas originales por la idolatría del becerro de oro, Dios le hizo tallar unas nuevas, más ligeras. Los sabios medievales veían allí una metáfora. Las leyes humanas deben serlo bastante livianas para poder cargarlas sin romperse. Su relación con Dios es uno de los temas más fascinantes de la literatura religiosa. Moisés discute, protesta, negocia.
Es el profeta que se atreve a decir no al cielo cuando la justicia lo exige. En una de las escenas más intensas, intercede por el pueblo y convence a Dios de perdonarlo. Ningún otro personaje bíblico muestra semejante intimidad intelectual con lo divino. En esa osadía radica su grandeza, no un siervo pasivo, sino un interlocutor moral. En el arte, su imagen ha sido fuente inagotable de inspiración. Miguel Ángel lo esculpió con cuernos, por un error de traducción del hebreo karan, resplandecer, como cornuta, con cuernos, convirtiéndolo sin querer en uno de los profetas más imponentes del Renacimiento. En la literatura, desde Freud hasta Thomas Mann, su figura ha simbolizado la tensión entre cultura y fe, entre civilización y trascendencia. Moisés, además, fue pionero en un concepto que siglos después definiría a los grandes reformadores: el liderazgo como servicio. Su poder no residía en el dominio, sino en la responsabilidad. Y esa responsabilidad, cargada de dudas y cansancio, lo acompañó hasta el final. Hay algo profundamente humano en su soledad en el monte Nebo, el hombre que condujo a todos, pero muere solo. El destino de quien enseña caminos que otros recorrerán. Capítulo 4. Epílogo, la herencia del caminante. La figura de Moisés se levanta en la historia como una frontera entre lo mítico y lo humano. Su legado no puede medirse en monumentos, sino en palabras, en ideas, en la huella invisible de una ética que aún sostiene buena parte del pensamiento occidental. Si los imperios se desmoronaron con el tiempo, su voz sigue resonando en cada intento de legislar, de educar, de liberar. Desde la perspectiva moderna, Moisés encarna el arquetipo del mediador. Entre Dios y los hombres, entre el orden natural y la conciencia moral, entre la esclavitud y la libertad. Su vida no fue un ascenso triunfal, sino un camino de aprendizaje. Aprendió que el poder debe someterse a la justicia, que la fe requiere duda, que la palabra puede ser más fuerte que la espada. Quizás el detalle más conmovedor de su historia sea precisamente su final. Ver la tierra prometida y no entrar en ella simboliza el destino de todos los visionarios, preparar un futuro que otros disfrutarán. Moisés representa a los maestros que siembran sin cosechar, a los líderes que cargan la esperanza ajena, a los seres humanos que aceptan su pequeñez ante el misterio. La crítica moderna, más escéptica, lo estudia como una figura fundacional, el constructor de una identidad colectiva, el creador de una moral basada en la palabra, no en el rito. Desde esta óptica, su mayor revolución fue espiritual, transformar la religión en ética. La fe dejó de ser un conjunto de sacrificios y se convirtió en una relación de responsabilidad. En tiempos de ruido, su ejemplo invita a escuchar. En una era de líderes que hablan demasiado, Moisés sigue recordándonos que el verdadero liderazgo empieza cuando uno escucha antes de hablar. Su zarza ardiente puede leerse hoy como símbolo de la conciencia, una voz interior que nos llama a mirar más allá del ego, del miedo y de la costumbre. El relato de Moisés no es solo parte de la historia sagrada, es una parábola de la condición humana. Todos, en algún momento, atravesamos nuestro propio desierto. Todos buscamos una voz que nos guíe, una promesa que dé sentido al esfuerzo, una tierra, real o interior, donde descansar. En ese sentido, Moisés sigue vivo, en la duda del creyente, en la ética del ciudadano, en el deseo universal de libertad. Murió sin tumba conocida, pero su legado no ha dejado de caminar. Quizás esa sea la última enseñanza, que lo sagrado no necesita monumentos, solo memoria. Que el fuego de la zarza sigue ardiendo, silencioso, en el corazón de quienes todavía se atreven a creer que la palabra puede cambiar la historia.